Hola a todos, soy Lluís, profesor de Historia e Historia del Arte aquí en BCNLIP y hoy estamos haciendo una clase de inmersión descubriendo algunos de los espacios subterráneos secretos de Barcelona. La Avenida de la Luz era un corredor, una galería subterránea que conectaba lo que ahora son dos puntos separados, es la estación, la boca de Ferrocarrils de la Generalitat de FGC en Plaza Cataluña y la de la calle Pelayo. Esta galería conectaba los dos lugares y estaba llena de un montón de comercios, tiendas, bares, restaurantes, incluso cines, más de uno. Fue la primera galería comercial subterránea de España y era un experimento con el que la ciudad de Barcelona tenía muchas esperanzas de conseguir turismo, ingresos, visitas a la ciudad. No obstante, la ciudad no calculó bien, la idea no fue especialmente popular. En poco tiempo la Avenida de la Luz cayó en decadencia, no tenía muchos visitantes, muchos clientes. Con la legalización de la pornografía, con el fin del franquismo, los cines se convirtieron en salas X y eso aumentó todavía más la reputación marginal y oscura de la Avenida de la Luz. Finalmente, en los años 80, el gobierno clausuró, cerró la avenida para evitar que se convirtiera en un nido de marginalidad, si se puede decir así. Esperamos que os haya gustado esta anécdota y hasta la próxima.